Aeromundo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos todos a su programa Aeromundo. Hoy vamos a presentarle a dos personalidades del país, a dos personajes de la semana. Nuestro primer personaje de la semana lo será el economista agrícola Fernando Durán, administrador general del Banco Agrícola, miembro del gabinete agropecuario del presidente Luis Abinader. Y nuestro segundo personaje de la semana lo será el licenciado José Ignacio Paliza, nuestro presidente del Partido Revolucionario Moderno, brazo político de nuestro gobierno. Y como siempre, en su sección Aerolínea le vamos a tener a todos ustedes un comentario de interés nacional. Y dentro de un momento vamos a darle inicio a su programa Aeromundo de hoy con nuestra primera sección, Aerolínea. El periodista Guillermo Gómez presenta su sección Aerolínea. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacerle un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. Nos preguntamos nosotros, igual que ustedes, hablamos de mayorías. ¿Cuáles pueden ser las poderosas razones que pueda tener el expresidente Leonel Fernández Reina, ese corrupto, abusador y cobarde, para irse a Venezuela como observador a defender a un dictador como Nicolás Maduro, que pisotea la democracia y el voto libérrimo de los venezolanos? Es decir, ¿qué hace Fernández apoyando la dictadura de Nicolás Maduro? ¿Por qué no apoya la democracia? ¿Por qué no apoya la libertad? ¿Por qué no apoya el voto libérrimo? ¿Por qué no sanciona? ¿Por qué no se pronuncia en contra del asesinismo de las bandas pandilleras venezolanas, asesinando a venezolanos por pedir democracia y libertad? ¿Por qué Leonel Fernández Reina, ese que desgobernó durante 12 años la República Dominicana, que impuso precisamente dos cosas grandes, la corrupción de Estado y el narcotráfico de Estado, ese que hablaba y decía que era un gran demócrata, ahora, cuando 7 expresidentes igual que él le impiden llegar a Venezuela como observadores de ese proceso presidencial porque lo invitó la oposición política? Pero él acepta y se queda precisamente ¿para qué? Para refrendar la dictadura de Nicolás Maduro, rechazada hoy mayoritariamente de acuerdo a las actas presentadas por los opositores, de que no ganó el proceso electoral y que ahora amenaza con crear y hacer una revolución, una nueva revolución para declararse como Estado comunista, para aplastar, y está deteniendo a todo aquel que disienta de su posición con la expresión democrática, es decir, por hablar en libertad, no importa que sean jóvenes, que sean adolescentes, que sean adultos o envejecientes. Es decir, no respeta el derecho a la disidencia política, no quiere respetar los votos. Por eso, naciones como Estados Unidos reconocen a Edmundo González como el ganador de ese proceso electoral. Ahora anda persiguiendo a Corina, una líder grande de Venezuela, valiente, Corina Machado. ¿Por qué? Porque trabajó por el cambio político y motivó al pueblo de Venezuela en mayoría a apoyar la democracia para cambiar el autoritarismo de Maduro por democracia y por libertad. Y nosotros volvemos y nos preguntamos cuáles pueden ser las poderosas razones para que el corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández esté apoyando
en estos tiempos de democracia y de libertad a un Nicolás Maduro. ¿Qué le habrá dado Nicolás Maduro para él abandonar a sus ex compañeros, a los demás expresidentes, a los que le impidió la entrada, y que él se quedara? Y que dice, y que fortalece, dice él, que la democracia con Maduro se fortalece cuando todos comprobamos el rechazo que tiene aquí en la República Dominicana, que apenas más de 2 meses y días hace que por 5ª vez lo derrotó la mayoría del pueblo dominicano porque no quería que volviera al poder político, precisamente por estos comportamientos antidemocráticos, apoyando autoritarismo en tiempo de fortalecer la democracia y la libertad. Hoy tiene una dinastía llamada Fuerza del Pueblo, donde le dijeron que no fuera, que era una imprudencia ir a Venezuela. No escuchó a nadie, porque más importante era su amigo Nicolás Maduro. Parece que sus compromisos llegan tan lejos hasta de dañar su imagen, no solamente en la República Dominicana, sino con expresidentes que, igual que él, durante su mandato también fueron presidentes de la República. Y a ellos le impidieron la entrada Nicolás Maduro, y a Fernández dijo que no, que ese era su amigo, que era su compromiso, y se quedó hasta salir cuando el repudio crecía y sigue creciendo a todo lo largo y ancho de Venezuela. Y aquí en la República Dominicana las críticas no pueden ser mayores. Volvió a ser derrotado, es decir, Leonel Fernández Reina, por ser un político que no defiende la democracia y que parece que cree que estamos en los tiempos en cuando él hablaba del marxismo y que apoyaba y que era un progresista, y luego se vende como un demócrata. Ahora no lo puede hacer, ahora no lo podrá mantener, porque cuando apoya a un dictador de la magnitud de Nicolás Maduro, recibe y seguirá recibiendo el rechazo de mayorías. Familia dominicana, un ejemplo de un político, no solamente cuando fue presidente de la República, cuando fue presidente por 20 años del PLD, ahora de esa Fuerza del Pueblo que más de lo mismo, ejerce la simulación política en la República Dominicana y que cree que el pueblo dominicano no se da cuenta que no es un demócrata. Y dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será un economista agrícola, Fernando Durán, nuestro administrador general del Banco Agrícola en la República Dominicana. Aeromundo. Mi querido pueblo dominicano, dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será el economista agrícola Fernando Durán, nuestro administrador general del Banco Agrícola en la República Dominicana. El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el economista agrícola Fernando Durán, nuestro administrador general del Banco Agrícola, miembro del gabinete agropecuario de nuestro presidente Luis Abinader. Fernando, muy contento de tenerte hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación ante nuestro querido pueblo dominicano. ¿Qué encontraste cuando llegaste al Banco Agrícola y qué es hoy el Banco Agrícola de la República Dominicana? Muchas gracias, don Guillermo, por esta oportunidad de conversar sobre un tema tan importante para el país como es la seguridad alimentaria. Y quisiera iniciar esta conversación reconociendo y expresando lo honrado que me he sentido durante estos 4 años de trabajo como un profesional de
digamos, de mucho tiempo del sector agropecuario, haber tenido la oportunidad de trabajar junto a un presidente visionario, un presidente honrado, un presidente comprometido con que el país cada día avance y que lo haga en un sector tan importante como es la seguridad alimentaria del país. Yo creo que esa es una oportunidad que yo me he sentido muy honrado y que quiero empezar agradeciendo. 4 años sin que los dominicanos de cualquier color político, la población nacional de nosotros, no ha sufrido escasez de alimentos. Ese es el mérito de la política agrícola que ha encabezado el presidente Luis Abinader, y hay que empezar analizando el momento en que se inicia el gobierno del presidente Abinader, en el 2020, en el medio de una pandemia, que uno de los sectores más afectados, más impactados por esa pandemia, fue justamente el sector productivo agropecuario, por diferentes razones. Primero porque mucho del desenvolvimiento de la agricultura que tiene que ver, y de la economía agrícola que tiene que ver con los mercados, el sector turístico, que es que absorbe una buena parte de la producción agropecuaria, estaba prácticamente colapsado. El país estaba cerrado. Los países de destino también de muchos de los productos agropecuarios, y internamente todo estaba con dificultades para la movilidad y todo eso, y eso descapitalizó el campo. O sea, mucho de la producción que ya estaba en cosecha no se pudo convertir en dinero, no se pudo realizar, no se pudo vender, no se pudo llevar al mercado, y eso descapitalizó. Y es ahí donde la visión del presidente Luis Abinader tiene una expresión de compromiso. Y lo primero que hizo el presidente fue justamente, además de organizar un gabinete agropecuario que él mismo ha encabezado durante estos 4 años, que él mismo ha puesto su impronta, su visión. Que toda la semana se reúne y lo dirige. Que toda la semana nos reunimos y cada vez que hace falta, cada vez que hay algún tema que atender, algunas prioridades que atender, siempre el presidente ha estado ahí. Pero Fernando, pero bueno, conversamos con la tasa cero. Exacto, quisiera empezar por ahí. Ese fue el primer aporte del presidente, fue entender que se necesitaban unos recursos especiales, en condiciones especiales, y su primer aporte fue de entregarle al Banco Agrícola 5.000 millones de pesos que se le facilitó a los productores a tasa cero. A esos 5.000 millones de pesos se le agregaron luego unos 2.500 millones de pesos más, y ese programa ha contado con alrededor de 8.000 millones de pesos que se le ha facilitado a los productores. Eso ha permitido, solo ese programa ha permitido que con las recuperaciones se hayan prestado alrededor de 17.000 millones de pesos ya del programa de tasa cero, y que se hayan beneficiado alrededor de 14.000 pequeños, medianos y grandes productores, porque hay también, la realidad es que el sistema alimentario está compuesto por diferentes niveles de producción. Hay pequeñitos productores, hay medianos productores, pero también hay productores importantes que producen diferentes rubros, y todo eso ha recibido el apoyo del sector agropecuario. Ese apoyo a la agricultura no solamente se limitó al financiamiento, que déjeme decirle, ese fue un mensaje, lo del financiamiento, no solo un mensaje económico, sino también de un mensaje moral, de una revalorización de la agricultura. Eso mandaba el mensaje de que para el gobierno de Luis Abinader la agricultura era un sector importante, la producción de alimentos era un sector importante, y por eso ha habido durante estos 4 años yo diría que una revalorización, una renovación de compromiso de producir en la agricultura y de incorporar nuevas áreas y motivar la producción agrícola. Y se puede ver en los incrementos que se ha producido en sentido general en la agricultura, que hoy día, reconocido por todos los organismos internacionales, por todos los analistas, la agropecuaria dominicana y la agricultura dominicana ha sido ha tenido un comportamiento muy superior y muy dinámico en relación a otras economías, a otros países, a tal grado, y voy a citar solo este dato.
la Organización Mundial de las Naciones Unidas para la Agricultura, FAO, reconoce y ha señalado que en la República Dominicana el promedio de producción de alimentos diario llega a unos 2.8 kilogramos por persona de producción de alimentos diarios, mientras ese promedio en el resto del mundo anda en 2.15. O sea, nosotros tenemos un nivel de producción muy bueno, para decirlo de alguna manera, en relación al resto del mundo. Pero la verdad es, Fernando Durán, que tu administración en el Banco Agrícola en estos 4 años no solamente ha tenido el apoyo del presidente Luis Abinader apoyando a los productores nacionales con tasa cero, sino que también el banco ha tenido un crecimiento, un desarrollo, es decir, financiando a los agricultores, a los productores y también con un nivel alto de recuperación. ¿Cómo tú lo explicarías? Claro, quienes conocen históricamente al banco y han visto el desenvolvimiento del banco, hoy día reconocen que el Banco Agrícola de la República Dominicana es otra institución en todos los aspectos. Cuando nosotros llegamos, las oficinas, las sucursales del banco, el Banco Agrícola tiene unas 64 oficinas en todo el país y tiene unas 34 sucursales importantes en los municipios cabecera de las provincias. Y eso, el banco presta hoy día alrededor y formaliza préstamos para la agricultura entre 500 y 600 millones de pesos semanal. Es decir, que el banco está promediando un financiamiento anual de el año pasado prestó alrededor de 33.000 millones de pesos, le formalizó préstamos a los productores. En lo que va en el periodo del presidente Luis Abinader, el banco ha formalizado préstamos por 124.000 millones de pesos. ¿Y la tasa de recuperación cuál ha sido? La tasa de recuperación es ha sido importante. Nosotros estamos recuperando alrededor de un 90% de ese dinero. Ahora, no podemos perder de vista, y sería injusto hacerlo, cómo los eventos climáticos, cómo las dificultades de los mercados y el riesgo envuelto en la producción agrícola impactan a los productores y nosotros tenemos que responder a eso. Por ejemplo, el cultivo del banano y el cultivo del plátano, que es uno de los cultivos que recibe mucho apoyo del Banco Agrícola y gran parte de la producción y el desarrollo que ha habido en el banano en toda la línea noroeste, en Valverde Mao y en la provincia de Montecristi, ha sido el resultado. Nosotros tenemos una cartera que ronda los 1.800, los 2.000 millones de pesos en ese cultivo de banano. Y nosotros hemos tenido que reestructurar mucho de esos préstamos por los eventos climáticos que lo han impactado, a tal grado de que estamos desarrollando un programa de transferir al plan de tasa cero todos los préstamos del banano. Ya hemos transferido casi el 50% del financiamiento a ese cultivo. Hoy día los productores, ese financiamiento no paga intereses, justamente para darle un respiro a los productores de banano. Estamos desarrollando... Por los daños sufridos con problema climatológico. Claro, y por el impacto que tiene el clima y los eventos climáticos extremos de los últimos tiempos. Bueno, justamente en esta semana hemos estado en contacto con los productores de banano de la línea noroeste y estamos discutiendo esto con unos fondos que ha dispuesto, que hemos heredado de la Comunidad Económica Europea, que le ha dado una ayuda de hace varios años al país. Estamos disponiendo de un plan y vamos a abrir una cartera de 100 millones de pesos solo para que los productores de banano compren insumos y tengan sus propias tiendas de insumos, de manera que pueda también ayudarle a mitigar Estamos hablando los costos de producción. La mejor calidad al mejor precio y que tengamos los excedentes para exportar. Claro, o sea, bueno, el banano es nuestro si no el segundo renglón agrícola de exportación, el banano. Nosotros históricamente hemos exportado por encima de los 300 millones de dólares de banano orgánico, que esa es otra condición. Nosotros
tenemos la ventaja y tenemos la experiencia ya y estamos posicionados en el mundo como importante, como país importante productor de banano orgánico y de cacao orgánico, dos renglones que han recibido mucho apoyo del gobierno de Luis Abinader y del Banco Agrícola para su recuperación y para su sostenibilidad. Fernando Durán, entonces los planes de expansión del banco para estos próximos 4 años. Bueno, como decía, o sea, hay un compromiso del gobierno del presidente Luis Abinader con la seguridad alimentaria, pero también con la actividad agrícola como un renglón económico, como una actividad económica importante, generadora de riqueza, generadora de divisas, generadora de empleo y el sostén de la alimentación del pueblo dominicano. Más del 90% se estima, y eso es otra de las variables que se ha aumentado en el país, ¿no? Nosotros venimos de tener una autosuficiencia alimentaria, sobre todo en los sectores, en los cultivos básicos, de un 85%. Eso se ha incrementado. Estamos hablando alrededor de los del cultivos 90%. Que son los alimentos de primera necesidad. Los alimentos arroz, como el arroz, el plátano, los víveres en general, la carne de pollo y los huevos. Los huevos. Fíjese, solamente para mencionar algunos renglones, en el caso del pollo, cuando llegamos al gobierno de Luis Abinader, el país producía unos 16 millones de unidades mensuales de pollo. Hoy día, el país está produciendo por encima de los 21 millones de unidades de pollo. Y ese es el resultado de políticas agrícolas muy claras. Se incrementó la cantidad de abuelas que ponen los huevos que producen los pollos. Se le ha dado financiamiento. Se ha hecho un programa de pinoración por primera vez en el país. Ahora mismo, cuando hace un tiempo que hubo una cierta abundancia de pollo, una sobreoferta, se sacaron del mercado 6.5 millones de libras de pollo con pinorado a través del Banco Agrícola. ¿Qué es pinorar los pollos? Bueno, los pollos se almacenan en ambiente refrigerado, de manera refrigerada, y luego lo venden, el Banco Agrícola a precios bajos. Y el Banco Agrícola le presta esos recursos, ¿verdad? Se le prestaron alrededor de 480 millones de pesos para sacar esos 6 millones de libras de pollo a los productores, y en la medida que esos pollos van a salir, y ahora cuando ha venido la necesidad de sacar esos pollos al mercado, están saliendo y el banco está recuperando, y los intereses que pagan esos préstamos lo absorbe el gobierno. Esa es parte también de un programa de pinoración. Pero déjenme agregarle algunas cosas. Miren, la política agrícola del presidente Luis Abinader en estos 4 años no se limita solamente al financiamiento. Ha sido una política comprensiva, donde el gabinete agropecuario y todos los actores del sector agropecuario han aportado y ha habido una convergencia de factores de apoyo a esa producción. En adición a esa participación activa del presidente Luis Abinader, el ministro de Agricultura, Limber Cruz, el director de INESPRE, el director del Instituto Agrario Dominicano, el director del FEDA, el director de Ganadería y muchas de las asociaciones de productores, todos participamos, todos conversamos, todos planificamos para que el país haya una buena producción y para que la actividad agrícola del país sea dinámica, sea rentable, sea sostenible. Y hablando de los aportes del gobierno, miren, solamente para contrarrestar el impacto del incremento del precio de los fertilizantes en los mercados internacionales, el gobierno de Luis Abinader en estos 4 años aportó más de 5.150 millones de pesos para que el incremento que hubo en los mercados internacionales del precio de los fertilizantes se mantuviera en los niveles del 2021 cuando empezó a subir. O sea, que el productor pudiera adquirir fertilizante al mismo precio que lo hacía antes de los incrementos de precios internacionales. Pero también los insumos que sirven para fabricar los commodities como el maíz, la soya y otros ingredientes que se usan para producir los alimentos para toda la avicultura y el ganado y la producción de leche del país. Todo eso. Y el último apoyo que se le está dando, y fue un apoyo que el presidente anunció ahora en diciembre, fue a la avicultura. Una serie de
de facilidades que se le dio a los productores, incluyendo una donación para construir una instalación refrigerada para la conservación y un matadero para los pollos. Eso está en proceso y eso es una donación que el presidente hizo. Pero no quisiera dejar de mencionar también que como parte de ese apoyo, cuando han venido, en los eventos climáticos, en los momentos que estamos viviendo, donde el calentamiento global, donde todo lo que tiene que ver con el clima ha dejado de ser ya una teoría, que fue por mucho tiempo. Es una realidad que la vivimos. Hoy día es una realidad que impacta severamente en la República Dominicana el cambio climático. La República Dominicana está entre los 10 países más vulnerables y donde más atención hay que ponerle y más daño está llamado a producir ese cambio climático. Y lo hemos visto en los últimos años de gobierno, en el gobierno del presidente Luis Abinader, y cada vez que ha habido un evento climático extremo de esos que he mencionado, el gobierno ha respondido. Recuerdo que cuando Fiona atacó sobre todo la parte este del país, el presidente dispuso de 5.490 millones de pesos que se le facilitaron a los productores afectados. 2.500 millones de eso fue a través del Banco Agrícola, financiamiento, que básicamente sirvió para, y está ahí el financiamiento que se hizo, sobre todo en el este, para la recuperación del cacao. Igualmente, pero tal vez una de las cosas que novedosa y que expresa el compromiso del presidente Luis Abinader, la visión del presidente Luis Abinader con la agricultura y con el hombre del campo y con el trabajo, es que todas las áreas afectadas, todos los cultivos afectados, en el caso de Fiona, ahora también el año pasado, en noviembre, cuando impactó unas lluvias muy intensas, cuando impactaron en Ocoa, en los invernaderos de Ocoa, el presidente dispuso, en el caso del este del país, que se le entregara 1.000 pesos por cada tarea afectada. Eso nunca se había hecho. En el caso de San José de Ocoa, de Rancho Arriba, se le entregaron 200 pesos por cada metro de invernadero afectado. Y en esta semana hemos visto también al ministro de Agricultura entregando recursos en la línea noroeste, entregando recursos en el Cibao Central, respondiendo a los daños que produjo las lluvias que acontecieron en meses pasados. O sea que este es un gobierno sensible, es un gobierno comprometido con la agropecuaria, con el campo, con la agricultura. Fernando, pero hay una respuesta, porque cuando hablamos con justeza y con la verdad, tenemos que hacerle reconocimiento al sector agropecuario como respuesta al apoyo que le ha dado y le sigue dando y le seguiremos dando, claro, en nuestro gobierno con nuestro presidente Luis Abinader. Es decir, ellos responden agradecidos por ese apoyo permanente del presidente a los problemas del campo. No, y la verdad es que estos 4 años han servido para expresar ese compromiso y para seguir avanzando en la agricultura. Pero los planes que tenemos para allá, en la semana pasada, todo el equipo agropecuario nos reunimos con el presidente de la República, incluso tuvimos la oportunidad de estar acompañado del expresidente Hipólito Mejía, analizando el futuro de la agricultura y las cosas que se necesitan, los nuevos planes que se necesitan para seguir fortaleciendo la agricultura y para que la República Dominicana sea un país agrícolamente vigoroso e importante. Ahí estamos definiendo una serie de planes que tienen que ver desde todo un reglamento para el ordenamiento territorial, para reubicar todas las tierras y asegurar que todas las tierras de vocación agrícola se mantengan como tierras agrícolas y tengan en productividad y reciban el apoyo necesario para su desarrollo. Un registro de productores, que eso también va a garantizar mucho la asistencia técnica, todo lo que tiene que ver con asistencia técnica. En el caso del Banco Agrícola, tenemos 3 proyectos que han contado con el apoyo del presidente. Uno es con el Banco Interamericano de Desarrollo y la Agencia Francesa de Cooperación. Son 120 millones de dólares que ya acaban de ser aprobados la semana pasada en el Congreso Nacional, y eso es para invertirlo en tecnificación agrícola.
básicamente todo lo que tiene que ver con elevar la eficiencia del riego agrícola, la irrigación agrícola, porque mejorar el uso del agua en la agricultura hoy día es muy importante. El agua es un recurso cada vez más escaso y la agricultura depende, su productividad y su rentabilidad depende mucho de que tengamos. Pero también tenemos otro proyecto con la agencia japonesa de cooperación, la JICA, un proyecto de $70 millones que acabamos también, se está diseñando, han venido de Japón varias comisiones y están sumamente interesados en contribuir en la transferencia de tecnología justamente para contrarrestar y mitigar el impacto del cambio climático en la agricultura dominicana. Y tenemos otro proyecto en desarrollo, también con recursos externos, con el Banco Centroamericano de Inversiones, que apunta en esa dirección. La idea es que invertir, facilitar recursos para que los productores nacionales, que como usted ha dicho, ciertamente constituyen otra de las piezas clave de nuestra fortaleza agrícola, y nosotros tenemos más de 200 propiedades, más de 200.000 familias que se dedican a la agricultura, y eso por sí mismo constituye un factor de una capacidad productiva del país, porque tener recursos humanos envueltos en una actividad con experiencia y con el entusiasmo que nuestra... Y con el apoyo de un gobierno como el nuestro, claro, con el apoyo de un presidente como Luis Abinader y también con una administración del Banco Agrícola eficiente, dándole el resultado y el apoyo que ordena el jefe del Estado. El éxito de todo eso que estamos hablando justamente descansa en eso. Primero, en una comprensión de una política pública que sea productor, que esa política agrícola esté acompañada de recursos, porque la agricultura hoy día necesita muchos recursos. Fernando, contigo podemos hablar siempre por muchas horas. Sí. Pero vamos a permitirte a que te puedas despedir de nuestro querido pueblo dominicano haciendo una exhortación. Próximamente te volvemos a traer y continuamos con este tema tan importante del desarrollo del campo dominicano en nuestro gobierno. Por supuesto, porque la agricultura hoy día es una actividad fundamental para el desarrollo de los países. Y en esas reformas que el presidente está haciendo, la agricultura forma parte de ese conjunto de acciones para llevar el país hacia nuevos niveles de desarrollo y de mejorar las condiciones de vida. Mi exhortación es muy simple. Yo creo que tanto los productores agrícolas saben que tienen en el presidente Luis Abinader y que van a seguir teniendo en estos 4 años que se inician ahora en agosto, estos 4 años de gobierno, van a seguir teniendo todo el apoyo para seguir impulsando y dándole sostenimiento a todos los emprendimientos, a todas las ideas, a todas las iniciativas, y al pueblo dominicano que pueden estar seguros que en el gobierno de Luis Abinader hay un compromiso de que nunca nos faltará comida en la mesa de la familia dominicana. Fernando Durán, apreciamos muchísimo esta conversación contigo. Sabemos el trabajo eficiente que todo el gabinete agropecuario del que tú formas parte viene contribuyendo, aplicando la política económica en favor del campo dominicano que ha trazado nuestro presidente Luis Abinader. También te reconocemos ese trabajo del Banco Agrícola eficiente y honesto. Te reiteramos que este programa siempre va a estar a tu disposición. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana. Ha sido precisamente ese economista agrícola, Fernando Durán, nuestro administrador general del Banco Agrícola. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana, que lo será nuestro presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado José Ignacio Paliza, un hombre del presidente, un destacado miembro de su gabinete, presidente de nuestro Partido Revolucionario Moderno, donde ha hecho una labor grande acompañando precisamente al triunfo
de nuestro presidente constitucional reelegido y honrado Luis Abinader. José Ignacio, muy contento de tenerte hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación ante nuestro querido pueblo dominicano con resultados electorales, con reiteración de apoyo del pueblo dominicano a nuestro presidente y líder Luis Abinader, en tiempo en que ha dicho que no se va a reelegir y que también va a ponerle candado en la reforma constitucional para que no vuelvan los expresidentes a ser candidatos presidenciales, incluyéndose él, para darle fortaleza a la alternabilidad política en todos los partidos políticos del país. ¿Qué tú dirías? Ante todo, don Guillermo, muchas gracias por tenerme en Aeromundo, en un espacio plural, siempre valiente, vertical y que ha significado demasiado para la historia política de nuestro país, tener la apertura y la transparencia que usualmente se vive y se respira en los espacios en el que Aeromundo tiende a frecuentar en la vida nacional. Así que muchísimas gracias por tenerme aquí. Permítame corregirle en la parte inicial de su comentario y por vía de consecuencia entrar inmediatamente en su primera pregunta. Yo tengo desde el mes de enero que me aparté de las funciones gubernamentales en una licencia que tomé para dedicarme a la campaña del presidente Abinader. Y por tanto, desde entonces, y luego del proceso electoral, estoy en procura de trabajo. Pero lo he hecho convencido de generar o ayudar al presidente a generar un antes y un después. En la política y en la vida, cuando usted es parte de un equipo, parte de un proyecto, cuando usted está convencido de que figuras como la del presidente Abinader van más allá de nuestros propios intereses, que tienen la capacidad de transformar este país, que las fuerzas acumuladas alrededor del cambio son significativas, son necesarias en el contexto histórico actual para poder transformar la política dominicana, entonces tiene muy poca importancia cuál sea el título, el nombre, la posición que usted pueda ocupar en un momento determinado. Lo importante es cómo usted aporta, ser parte de un recorrido y como miembro de un gran equipo logra articular los esfuerzos o las sinergias que permitan a ese equipo lograr el objetivo. Yo me siento gran satisfacción personal a mis 48 años de edad, siendo presidente del PRM, habiendo coordinado la campaña del presidente Abinader, poder dedicar estos últimos 7, 8 meses a hacer posible que el país transite por 4 años más al frente del gobierno de un hombre paradigmático como ha sido y seguirá siendo el presidente Luis Abinader en el cambio de la cultura de hacer política, no solamente en el país, sino en toda la región. José Ignacio, no importa lo que tú le digas al pueblo dominicano, pero estoy obligado a decirte y a recordarle al país político y al pueblo dominicano en general que tú no solamente eres nuestro presidente del PRM, tú eres un hombre del gabinete del presidente Luis Abinader con la titularidad de ayer y con la que va a tener muy próximamente. Es decir, tú trabajas para continuar los esfuerzos de gobernar bien al pueblo dominicano. Sí, y estoy seguro que las próximas semanas tendré otras responsabilidades, pero por encima de mis responsabilidades, gubernamentales o no, hay cosas que son más importantes. Por eso yo le pongo en contexto a los compañeros del partido en el marco del gran triunfo que obtuvimos en mayo y en febrero. Señores, recordemos, más del 80% de los territorios hemos ganado a nivel de distritos municipales y municipales. Dirigimos ya más del 80% de la municipalidad del país. En el Congreso Nacional tenemos las 3/4 partes de ambas cámaras, 29 senadores de 32 y 145 de 190 diputados. Pero el presidente Abinader logró de 52% que alcanzó en las elecciones del 2020, llegar a 58% 4 años después, habiendo gobernado quizás en el más escarpado de los momentos que el presidente... Pero en 17 provincias por encima del 60%. Pero es solamente en la provincia de Duarte el 66%. Pero en Santiago de los Caballeros también, 64%. Y así en otras localidades del país. Es un gran triunfo. Pero ese gran triunfo tiene que invitarnos a nosotros a la humildad. El poder sin humildad no tiene sentido, no tiene propósito,
no tiene razón de ser, pierde toda lógica. El país ha apoyado al presidente Abinader por su humildad y por su trascendencia en trabajar día y noche, no por su interés particular, sino por el colectivo. Usted se imagina un hombre con ese nivel de fortalezas acumuladas y con una legitimación reconocida, votada por el pueblo dominicano recientemente, y antes de utilizar esa voluntad para transformar el marco político y constitucional a su ventaja, o lo hace lo contrario, se propone colocar los candados del lugar para que el tema, el odioso tema de la reelección presidencial, que siempre ha estado ahí desde el origen de la República hasta la fecha, sea un tema del pasado. Eso está lleno de simbolismo y de fuerza. Nosotros, los compañeros del partido, tenemos que asumir, en el ejemplo del presidente Abinader, la tranquilidad de entender que tenemos hoy la capacidad de transformar el país a imagen y semejanza de los deseos del pueblo dominicano y no necesariamente del grupo que hoy lo dirige, de nosotros que hoy tenemos esa capacidad o esa cortesía que nos ha dado el país. Pero José Ignacio, desde que tú llegaste a la presidencia de nuestro Partido Revolucionario Moderno, como brazo político de nuestro presidente y de nuestro gobierno, tú has acompañado, es decir, a no tolerar nada que no sea unitario, a la unidad interna. Y ahora no se le va a permitir tampoco a nadie que aspire a destiempo a venir a hacer grupismo por aspiraciones a destiempo, que falta mucho. ¿Qué tú dirías? Pero no hemos iniciado el segundo mandato. Estamos apenas a días de asumirlo. Los retos que tenemos por delante son mayores. La garantía del mantenimiento del PRM en el poder, más allá del 2028, no es el grupo o la persona que pudiera determinar o encabezar una boleta electoral, sino la buena gestión del presidente Abinader. Quien nos mantendrá en el poder más allá del 28 es acometer y cumplir los objetivos que nos hemos propuesto para este proceso. Y haciendo una labor a la altura de las expectativas del pueblo dominicano, tendremos la capacidad de ganar muchos procesos en el futuro, pero hay que cumplir hoy. Hay que ayudar al presidente Abinader a culminar su gestión gubernamental como nunca antes otro presidente. Y entonces así tendremos futuro. Hoy en la República Dominicana tenemos un presidente honrado que desde que llegamos al poder el 16 de agosto del 2020 ha dado una demostración permanente de transparencia, de honestidad y que nos la exige a todos los que son funcionarios y a los que defendemos precisamente esa obra de gobierno. ¿Qué tú dirías? Ese ha sido quizás de todos los elementos de valor que podemos colocar sobre la mesa, el que más ha trascendido. Porque hay que recordar desde dónde venimos. Venimos de un país en el donde éramos referentes en despilfarro, en la utilización de los recursos públicos para temas que no eran propios, la utilización de recursos públicos en campaña, de altos niveles de corrupción. Robarse el dinero de nuestros impuestos por 20 años. Pero en parámetros... Y ahora devolviendo miles de millones en 6 casos solamente. En parámetros indescriptibles y que trascendíamos en el mundo entero por esas malas notas. Éramos conocidos por esas consideraciones negativas. Y entonces, imagínate, un país que marchó sin colores en contra de la corrupción gubernamental. Perdón. Y tenía eso un componente de demasiado valor para que el presidente Abinader, que es un hombre con una rectitud invidiable y con una resiedumbre moral y ética de décadas, que proviene de familia y que viene de hogar, que proviene de cuna, porque el usted ser serio o correcto es un tema de formación, pero mi papá siempre pensaba también que tenía que ver con genes, tenía que ver con un recorrido de historia y con familiar. Concepto familiar. Correcto. Entonces no puede ser distinto. La primera actitud del presidente Abinader cuando ganó el poder, antes de nombrar al presidente del partido o al coordinador de campaña, fue nombrar a una procuradora general de la República independiente. Así es. Fue la primera juramentada, doña Miriam Germán. Claro. Y eso tiene un contenido que a través de la historia, en los añales de la historia, en aquellos que hoy comienzan a pensarla para recoger de los libros de la historia, tendrá un capítulo importante en lo que ha sido la República Dominicana moderna. Mi querido presidente de nuestro Partido Revolucionario Moderno, la institución, brazo político de nuestro gobierno,
en estos tiempos de democracia y de libertad, en estos tiempos en que tenemos un líder como Luis Abinader, un auténtico demócrata, defendiendo la democracia y la libertad, ahora precisamente junto a un grupo de países por el caso de Venezuela, por el caso de que se quieren o se ha querido implementar en Venezuela el fraude electoral. ¿Cuál es tu visión que tú tienes del tema venezolano? Mire, creo que la Cancillería, el presidente Abinader, han colocado en el parámetro correcto la posición del gobierno dominicano frente a la crisis venezolana, por múltiples razones. Quizás en mi forma de ser, un tanto más aguerrida y menos prudente que la diplomática, hubiese sido inclusive un poco más fuerte. La República Dominicana tiene lazos con Venezuela que son demasiado profundos. Así es. Hay que recordar que Juan Pablo Duarte terminó allí y que fue Venezuela que lo recogió. Que Rómulo Betancourt casi termina asesinado por parte del sátrapa Trujillo por defender la democracia dominicana y las libertades. Que en el 1978 la vuelta del PRD al poder con Antonio Guzmán tuvo mucho que ver con las capacidades del presidente venezolano de entonces, Carlos Andrés Pérez, por lograr que la comunidad internacional, sobre todo latinoamericana, pudiera reconocer el triunfo de Guzmán. Y así ocurrió. Y hoy cuando las calles de República Dominicana están llenas de venezolanos, cientos de miles de venezolanos, hombres y mujeres de bien, muchos que he logrado conocer, profesionales, enfermeros, médicos, gente que lo único que sueña es con tener una mejor oportunidad para su familia. Entonces es ahí cuando el dominicano tiene que abrazar ese vínculo de solidaridad histórica con Venezuela. Además, la posición del presidente Abinader con la democracia y su compromiso no es nueva. Una de las primeras actitudes que se debe felicitar al Ministerio de Relaciones Exteriores en la persona de Roberto Álvarez fue la constitución de la ADD, de la Alianza en Desarrollo y Democracia, que junto a Costa Rica y Panamá y posteriormente Ecuador se logró concretizar y que celebramos inclusive en Puerto Plata la segunda reunión, la segunda cumbre con la presencia del presidente Cortizo y del presidente Alvarado de Costa Rica, que se dio a consecuencia de esa alianza o de ese importante instrumento de política exterior. Para defender la democracia y la libertad en nuestros países. Así es. O sea que no son posiciones de momento, no son posiciones oportunistas, no está en el marco de una moda, sino es un compromiso real, conocido y aplaudido por la comunidad internacional de que el presidente Abinader y sus homólogos pues tienen esa clara identificación con los procesos democráticos. Este señor Maduro le ha dicho, se van de aquí, se van de Venezuela, no lo queremos aquí, y rompe precisamente de una manera más clara las relaciones al no permitir que los diplomáticos y los cónsules puedan estar en ese país representándolo. Bueno, estamos en relaciones suspendidas, no así rotas. No es lo mismo un divorcio que una separación, por decirlo de una manera, para que el pueblo dominicano pueda entenderlo de una forma más llana. Pero lo cierto es que eso es un proceso en donde la comunidad internacional ha solicitado transparencia, cuentas claras, que se coloquen sobre las mesas las actas contentivas del sistema de votación para saber quién ganó. No se ha pedido nada fuera de lo normal. En democracia, si usted es un demócrata, cuente votos y que los votos hablen. Y eso es lo único que ha pedido un país democrático como la República Dominicana. ¿Y por qué Leonel Fernández, ese corrupto, abusador y cobarde, va a Venezuela no a apoyar la democracia, ni la libertad, ni el conteo de los votos libérrimos de ese pueblo en ese proceso electoral, sino va a apoyar a Maduro? Y entonces ahora recibe todas las críticas aquí en el país, mayoritarias, se expresan en los medios, porque ha quedado muy mal, en vez de defender
la democracia que aquí en la República Dominicana defendemos. ¿Qué tú dirías? Mira, yo no quiero referirme a ese tema porque el caso venezolano es demasiado dramático para uno colocar un tema de política. Pero eso es una realidad. De Él política fue el único doméstica. expresidente Pero- que se quedó. Pero permítame. Y si este no lo impidió la entrada, ¿por qué? Pero, porque es demasiado importante para, de alguna manera, con temas de política doméstica, o que se pueda ver de política local dominicana, matizar una discusión mayor. Ahora, no hay dudas de que la presencia del presidente Fernández en Venezuela, junto al presidente Samper y a Zapatero, y la prohibición de acceso de presidentes o expresidentes invitados por la oposición, generó o ha generado un gran nivel de confusión sobre la razón o sobre el motivo, sobre el porqué Pero de la presencia del Zapatero presidente se Fernández. fue inmediatamente y lo dejó. Por eso obliga al presidente Fernández de alguna manera a colocar en contexto las razones que lo han llevado a él a tener ese nivel de participación, porque no hay dudas de que frente a la ausencia de los demás genera confusión. Vamos a hablar, José Ignacio, del liderazgo no solamente del jefe del Estado, del presidente honrado, sino de 4 años que vienen ahora a partir del 16 de agosto, que será su juramentación por segunda ocasión, y que tanto tú como yo, fundadores del PRM, nos sentimos orgullosos de verlo a él juramentándose por el apoyo libérrimo democrático en libertad por segunda vez. ¿Qué tú dirías? Bueno, tenemos que cuidar nuestra democracia. Y en el espejo de hoy de Venezuela y de otros países de América Latina, tenemos que cuidar nuestra democracia, celebrarla, festejarla y fortalecer los instrumentos de control y de limitación del poder de los gobernantes que nos han permitido hoy tener un país que camina sobre rieles de transparencia, de libertad y de democracia. Y por eso también la entereza con la que debemos de asumir el caso venezolano nos obliga aún más. La solidaridad con Venezuela nos obliga aún más, por lo que hoy significa en un estello de luz la democracia dominicana. El presidente Abinader va a inaugurar un nuevo gobierno en tiempos muy diferentes a los últimos 4 años que les ha tocado gobernar, porque los últimos 4 años han estado matizados por crisis ajenas o exógenas al propio gobierno dominicano y al país, que el presidente ha logrado atender con mucha proeza y que ha sido un gran presidente en tiempos de crisis, pero entendemos que por lo menos una pandemia no habrá, o no se proyecta una pandemia sin recetas conocidas como fue la del pasado, y que el presidente podrá completar o concretizar una gestión de gobierno en donde sus principales proyectos, planes y objetivos no estén matizados por esos factores que no le son propios. Bueno, ya el tiempo se nos ha cumplido, pero hay una pregunta obligada. Modificación constitucional, reformas, y donde estamos viendo a tantos sectores de la vida nacional, cada uno interesado en opinar. Este es un gobierno y un presidente que escucha. ¿Qué tú dirías? Mira, la reforma constitucional que se plantea no busca otra cosa que generar tranquilidad a los actores y a la institucionalidad democrática de República Dominicana. No puede ser que cada vez que un presidente logre acumular X o Y fuerzas, se transforme la Constitución para colocar la imagen y semejanza de sus deseos o de sus posibilidades futuras o de sus sueños. Este país desde el 1844 no ha tenido tranquilidad constitucional porque los presidentes siempre le han colocado a su favor. Este será el primer caso desde la fundación de la República, quizás, con muy honrosas excepciones, en donde se está abocando a una reforma para limitar la capacidad del hoy presidente de poder inclusive volver en el futuro, de colocar candados, seguridad, de que eso es un tema del pasado y que habrá en República Dominicana alternancia política como en otras democracias maduras de la región, como los Estados Unidos, por ejemplo, donde no es un elemento de discusión periódicamente y donde los presidentes terminan honorablemente su gestión, saliendo por la puerta ancha y siendo siempre modelos
o entes de consulta, de reflexión y de ejemplificación para las futuras generaciones. Señores, será un ejemplo más del presidente Luis Abinader de que se puede hacer política de manera diferente. Y que cumple con su palabra, José Ignacio. No, que él es el más ferviente reo, profeta, defensor de las cosas en las que cree y que las cumple. No ha abandonado la coherencia en los 4 años de gobierno que ha tenido con las cosas que prometía en campaña y que habíamos ido en construcción desde entonces. Es un hombre con una convicción muy fina. No hay promesa que no ha cumplido. Es así, es así. Por encima inclusive de los intereses que pueden en algún momento contravenir entre la generación de rentabilidad política y su palabra. Cuando está en juego o ha estado en balanza, contrastar rentabilidad política y la palabra del presidente Abinader, siempre se ha impuesto la palabra del presidente Abinader. José Ignacio, contigo podemos hablar siempre por muchas horas y siempre será del interés nacional, pero vamos a permitirte a que te puedas despedir de nuestro querido pueblo dominicano haciendo una exhortación aquí en Aeromundo. Que el próximo 16 de agosto se inaugurará un nuevo gobierno del presidente Luis Abinader, matizado, caracterizado por sus formas, que siempre han sido ejemplificadoras. Tenemos la oportunidad de construir un nuevo renacer, y así será. A partir del próximo 16 de agosto respiraremos de nuevos espacios de reflexión, de construcción colectiva y de el necesario nivel de consenso que debe de lograrse para impulsar las grandes reformas que necesita el país. Siempre podrán contar que desde el Partido Revolucionario Moderno, que a mí me ha tocado dirigir, y bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader, más allá de las fuerzas acumuladas que pueda haber obtenido el PRM en los procesos electorales del pasado, habrá espacio de escucha, de conversación y de la construcción de ideas colectivas. Lo que hoy convoca al PRM, a la nueva generación de políticos que confluimos en el PRM, lo que convoca al presidente Luis Abinader en ese ejercicio responsable de su liderazgo, no es otra cosa que hacer de este país uno mejor y de colocar a un lado el interés particular para hacer de los colectivos posible. Creemos y confiemos de manera esperanzadora y de manera positiva de que el próximo periodo constitucional que iniciará el próximo 16 de agosto será uno en el que vamos a poder dar un empuje más para que la República Dominicana sea un país totalmente distinto y que podamos nosotros seguir construyendo el plan de república que soñaron nuestros padres fundadores. José Ignacio, apreciamos muchísimo esta conversación. Auténticamente de un líder democrático que, como tú, acompaña al presidente honrado, democrático, que escucha a su pueblo permanentemente y que también los triunfos lo acompañamos porque concitamos respaldo mayoritario el pasado 19 de mayo, porque Luis Abinader no es solamente el presidente que promete, sino el presidente que cumple. Y precisamente tú lo vienes acompañando, lo seguirás acompañando, porque tú y yo y todos nuestros líderes en nuestro Partido Revolucionario Moderno no renunciamos al optimismo ni a las esperanzas, porque tenemos un líder como Luis Abinader comprometido en buscar y busca siempre toda la alternabilidad posible para el mejoramiento de la calidad de vida de nuestro pueblo dominicano. Te reiteramos que este programa siempre va a estar a tu disposición como es el líder presidente del PRM y también en tus futuras funciones en el gabinete del presidente Luis Abinader, que nosotros tenemos las esperanzas para no tocar de que estamos anunciando cargos, de que tú continuarás acompañándolo. Nos sentimos muy contentos. Y a ustedes, amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana. Lo ha sido nuestro presidente de nuestro Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, un hombre del presidente. Y como siempre, vamos a hacer nuestra breve exhortación. Y hoy nuestra breve exhortación es continuar conversando con nuestro presidente constitucional reelegido, Luis Abinader, en esta audiencia que nos concede muy amablemente cada domingo. Señor presidente,
la postura suya como líder, como presidente de la nación, como responsable de su política exterior y además como el jefe del Estado, el estadista que defiende la democracia y la libertad, no solamente la de la República Dominicana, la de todos nosotros, sino en la comunidad internacional. Y eso se demuestra desde que usted también patrocinó y apoyó que 3 países iniciaran juntos como grupo la defensa del desarrollo de la democracia en nuestros países. Eso fue esa decisión tan importante en democracia y en libertad que hizo Panamá, que hizo Costa Rica con usted como República Dominicana, y se han sumado otros países como Ecuador. Es decir, que la defensa de la democracia y de la libertad en Venezuela, del voto libérrimo de los venezolanos, no es una posición de pose de nuestro jefe de Estado. Usted trasciende precisamente a las intenciones de aquellos gobernantes autoritarios que se quieren robar las elecciones irrespetando la voluntad popular. Hoy, todos los dominicanos de todos los colores, no tengo duda en afirmarlo, están apoyando la posición que usted ha asumido en el tema Venezuela. Y usted sabe por qué lo apoyan, porque hay una diferencia en tiempos en que vale la pena hacer la comparación, aunque las comparaciones, dicen nuestros maestros, son siempre enojosas. Tenemos que compararlo frente al corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández Reina, que tiene una dinastía llamada Fuerza del Pueblo y prefiere, en vez de apoyar la democracia y la libertad en Venezuela, apoyar a un dictador que quiere continuar gobernando esa nación, llevando sangre y dolor al pueblo venezolano. Qué bueno que en la República Dominicana lo tenemos usted, un demócrata que no solamente está acompañado por otros 2 países, sino que 7 países de 11 que son en total los que están defendiendo que se presenten simplemente y se cuenten las actas en Venezuela o en cualquier país que se produzcan elecciones. ¿Por qué? Porque la transparencia es la fortaleza en los procesos electorales para que los gobernantes queden legítimamente garantizados por ese voto popular mayoritario, pero no para destruir, para imponer sus criterios después que han sido derrotados por ese mismo voto, como ha ocurrido en Venezuela. Señor presidente, ya nos acercamos al 16 de agosto, donde usted va a asumir nuevamente el solio presidencial, el poder político, por decisión precisamente de la voluntad mayoritaria del pueblo dominicano. Y no cualquier voluntad, un 58% aquí. Capital Dominicana, provincia de Santo Domingo. Y en 17 provincias, solamente por encima del 66%, por ejemplo, en la provincia de Duarte, 64% en Santiago. Y así. Es decir, nos da complacencia formar parte del pueblo dominicano, que lo elegimos nuevamente a través de la decisión libre, es decir, el ejercicio del voto libérrimo. Qué bueno es vivir en democracia, en libertad, y tener en la República Dominicana un gobernante que la garantiza y respeta. Como siempre, señor presidente, un abrazo grande nuevamente por esa posición dominicana que nos hace sentir orgullosos en tiempo en que vemos derrotados por quinta vez, como el caso de Fernández, comportándose como defensores de autoritarismos atrasados como el de Nicolás Maduro. Muchas gracias. Y a cada uno de ustedes quiero agradecerle, como siempre, esa amabilidad al escoger a Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la República Dominicana. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere, con otro Aeromundo constructivo y responsable en favor de los más pobres y de esa clase media que usted, presidente Luis Abinader, reelegido, trabaja permanentemente en favor del mejoramiento de la calidad de vida
de todos nosotros los dominicanos, de todos los colores. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Aeromundo.